Alejandro abrió la puerta de su apartamento en el centro de Madrid con manos temblorosas. El corazón latiéndole como un tambor de guerra. En el buzón. Una carta anónima lo esperaba. Con palabras que lo golpearon como un puñetazo: Carlos no es quien crees. Y tu familia lo sabe todo. El mundo se derrumbó en ese instante, llevándose consigo la ilusión de una vida ordenada. Y abriendo una brecha que lo obligaría a cuestionar cada decisión tomada en los últimos años. Alejandro se dejó caer en el sofá. La carta arrugada en su puño. Habían pasado 6 meses desde que rompió con Carlos. Una decisión impulsada por el pánico a las expectativas familiares. Su padre, un empresario conservador de Valencia que se había mudado a la capital por negocios, siempre había insistido en que Alejandro siguiera el camino recto: estudios en Derecho en la Universidad Complutense, un futuro en el bufete familiar. Y eventualmente, un matrimonio conveniente. La familia es lo primero, repetía su madre durante las cenas dominicales, con esa sonrisa que ocultaba un juicio implacable. Alejandro, con sus 25 años, había internalizado esos valores hasta el punto de sofocar sus propios deseos. Carlos había aparecido en su vida como un torbellino. Lo conoció en una exposición de arte en el Reina Sofía, donde Carlos, de 27 años, presentaba sus pinturas abstractas que exploraban temas de identidad y libertad. Alto, con una presencia magnética. Carlos tenía esa forma de hablar que hacía que el mundo pareciera más grande, más posible. Empezaron como amigos. Pero pronto las conversaciones nocturnas se convirtieron en besos robados en parques oscuros. Alejandro se sentía vivo por primera vez. Pero el miedo lo carcomía. ¿Qué diría su familia si supieran que su hijo perfecto era gay? La presión se acumuló hasta que, en una noche de tormenta, Alejandro puso fin a todo. No puedo más con esto, le dijo a Carlos. Mi vida no es compatible con la tuya. Carlos lo miró con ojos heridos. Pero no suplicó, solo asintió y se fue, dejando un vacío que Alejandro intentaba llenar con rutinas vacías. Ahora, esta carta anónima lo cambiaba todo. ¿Quién la había enviado? ¿Su familia realmente sabía? Alejandro tomó el teléfono y marcó el número de su hermana mayor, Elena, la única en quien confiaba un poco. Hermano, ¿estás bien?, respondió ella, su voz teñida de preocupación. Alejandro le leyó la carta. Y el silencio al otro lado fue ensordecedor. Ven a casa esta noche, dijo finalmente Elena. Hay cosas que debes saber. El trayecto en metro hasta el barrio de Salamanca, donde vivían sus padres, fue un infierno de pensamientos revueltos. Al llegar, encontró a su familia reunida en el salón, con caras serias. Su padre, don Rafael, sostenía un sobre similar. Hijo, siéntate. Tenemos que hablar de Carlos. La revelación fue como un terremoto. Su padre explicó que un investigador privado, contratado por un amigo de la familia, había seguido a Carlos después de la ruptura. Descubrieron que Carlos no solo era abiertamente gay, sino que se había involucrado en activismo LGBT, participando en manifestaciones y grupos de apoyo en Madrid. Ese hombre te ha corrompido, dijo su padre, con voz firme pero temblorosa. ¿Y ahora? Hay rumores en nuestro círculo social. Tu reputación está en juego. Alejandro sintió una oleada de ira.
¿Corrompido? Carlos le había mostrado amor verdadero. No corrupción. Pero el miedo lo paralizó, en lugar de defenderse. Murmuró, lo siento. Papá. No volverá a pasar. Esa noche. Solo en su habitación de infancia. Alejandro no pudo dormir. Recordaba los momentos con Carlos, paseos por el retiro. Discusiones apasionadas sobre arte y sociedad. La forma en que Carlos lo hacía reír. Pero también recordaba las miradas de desaprobación en la calle. El temor constante a ser descubiertos. España había avanzado con el matrimonio igualitario desde 2005. Pero en círculos conservadores como el de su familia. La homofobia persistía disfrazada de tradición. Alejandro se levantó y buscó en su teléfono fotos antiguas de Carlos. Encontró una, ellos dos en una terraza. Sonriendo bajo el sol madrileño. Lágrimas rodaron por sus mejillas. ¿Había tomado la decisión correcta al romper? Al día siguiente, Alejandro decidió confrontar la verdad. Fue al estudio de Carlos en Malasaña. El barrio bohemio donde la vida parecía más libre. Tocó la puerta. Y Carlos abrió. Sorprendido pero no hostil. Alejandro. ¿Qué haces aquí? Entraron. Y el lugar estaba lleno de cuadros nuevos. Muchos con temas de lucha y amor prohibido. Alejandro le mostró la carta. Carlos suspiró. Tu familia siempre ha sido un muro entre nosotros. Pero desde que rompimos, he encontrado mi voz. Estoy en un grupo que lucha contra la discriminación. ¿Y tú? ¿Sigues escondiéndote? Las palabras dolieron. Pero encendieron algo en Alejandro. Por primera vez, sintió el peso de su cobardía. La conversación se extendió horas. Carlos le contó sobre sus experiencias, creció en una familia liberal de Barcelona. Pero había enfrentado rechazo en el mundo del arte por su orientación. Romper conmigo fue tu elección. ¿Pero fue realmente tuya o de ellos? Preguntó Carlos. Alejandro no tenía respuesta. Al despedirse, Carlos le dio una invitación a una reunión de activistas esa noche. Ven si quieres ver el mundo real. Alejandro dudó. Pero algo lo impulsó a ir. En el centro comunitario, vio a personas como él, luchando por aceptación. Compartiendo historias de dolor y triunfo. Una charla sobre presiones familiares lo golpeó duro. Salió de allí con la mente revuelta. Cuestionando todo. De vuelta en casa. Su teléfono sonó, era su padre. Hijo. Hemos decidido que te mudes de vuelta con nosotros. Es por tu bien. Alejandro colgó. Sintiendo una rabia nueva. ¿Por su bien o por el de la imagen familiar? Esa noche, soñó con Carlos. Con un futuro libre. Al amanecer, tomó una decisión, confrontaría a su familia. Pero no sabía que eso solo era el comienzo de una tormenta mayor. Alejandro llegó a la casa familiar con el corazón en un puño. La invitación de Carlos arrugada en su bolsillo. Su madre lo recibió con una sonrisa forzada. Pero sus ojos revelaban preocupación. Hijo. Tu padre quiere hablar contigo en el estudio. Al entrar, don Rafael estaba de pie junto a la ventana, mirando el tráfico de Madrid. Alejandro. Hemos oído rumores. ¿Has visto a ese? Carlos otra vez. La pregunta fue como un latigazo. Alejandro respiró hondo.
Sí. Papá. Y no es ese. Se llama Carlos. Y fue mi pareja. Las palabras salieron por primera vez, rompiendo el silencio que había guardado por años. El rostro de su padre enrojeció. ¿Pareja? Hijo. Esto es inaceptable. En nuestra familia no toleramos desviaciones. Su madre entró, alarmada por los gritos. Rafael. Cálmere. Alejandro. ¿Es verdad? ¿Eres? No pudo terminar la frase. Como si pronunciarla la hiciera real. Alejandro. Lágrimas en los ojos. Sí. Mamá. Soy gay. Y Carlos me hizo feliz. Pero lo dejé por miedo a decepcionarlos. El salón se llenó de un silencio pesado, roto solo por el llanto de su madre. Su padre se sentó. Derrotado. Esto destruirá nuestra reputación. ¿Qué dirán en la empresa? ¿En la iglesia? Elena, que había escuchado desde la puerta, intervino. Papá. La reputación no es más importante que la felicidad de tu hijo. Era la primera vez que alguien desafiaba a don Rafael abiertamente. Elena, de 30 años, casada y con un trabajo en marketing. Siempre había sido la mediadora. Pero ahora reveló su propio secreto, yo lo supe hace tiempo. Apoyo a Alejandro. La familia se dividió en ese momento. Su padre acusó a Elena de traición. Su madre suplicó por unidad. Alejandro sintió culpa por el caos. Pero también liberación. Salió de allí prometiendo volver. Pero sabiendo que nada sería igual. En los días siguientes, la presión aumentó. Amigos de la familia comenzaron a llamar, sutilmente preguntando por problemas personales. Alejandro perdió un internship en el bufete por razones administrativas. Pero sabía que era por los rumores. En la universidad, compañeros lo miraban diferente, algunos con empatía, otros con distancia. Se sentía expuesto, vulnerable. Carlos lo llamó, oí lo que pasó. ¿Estás bien? Alejandro confesó su confusión. Siento que perdí todo por ser yo mismo. Carlos lo invitó a una manifestación en la Puerta del Sol contra la discriminación en entornos laborales. Ven. Verás que no estás solo. Alejandro asistió. Oculto entre la multitud. Pancartas con mensajes de igualdad ondeaban bajo el sol primaveral. Escuchó testimonios, un hombre que perdió su trabajo por ser gay. Una mujer rechazada por su familia. Carlos habló en el escenario. Su voz firme, la sociedad nos dice que nos escondamos. Pero el silencio nos mata. Es hora de luchar. Alejandro sintió un fuego interior. Al final, se acercó a Carlos. Quiero unirme. Pero en ese momento, vio a un fotógrafo de un periódico conservador tomando fotos. Al día siguiente, su imagen apareció en una nota, hijo de empresario en manifestación LGBT. El escándalo estalló. Su padre lo confrontó furioso. Has avergonzado a la familia. Renuncia a esto o te desheredamos. Alejandro, herido, replicó, prefiero ser pobre y libre que rico y preso. Salió dando un portazo, yendo directo al apartamento de Carlos. Allí,
Entre lágrimas. Confesó, te dejé por cobardía. ¿Puedes perdonarme? Carlos lo abrazó. El perdón no es instantáneo. Pero podemos intentarlo. Esa noche. Hablaron de planes. Alejandro se mudaría con él. Buscaría trabajo independiente. Pero la realidad golpeó pronto. Carlos reveló que, durante la separación, había salido con otro hombre. Pablo. Un activista. Fue breve. Pero me ayudó a sanar. Alejandro sintió celos. Traición. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Carlos suspiró. Tenía miedo de perderte de nuevo. El conflicto interno de Alejandro se intensificó. ¿Podía confiar en Carlos? La duda lo carcomía. Mientras la presión familiar persistía. Su madre lo llamó suplicando reconciliación. Pero su padre se mantenía inflexible. En una cena forzada, don Rafael presentó una solución, terapia de conversión en una clínica discreta. Es por tu bien. Hijo. Alejandro se horrorizó. Eso es tortura. Papá. No soy una enfermedad. Elena lo apoyó, revelando que había contactado a una asociación LGBT para ayuda legal. La familia se fracturó más, su madre, dividida, eligió el lado de su esposo por lealtad. Alejandro decidió cortar lazos temporalmente. Se mudó con Carlos. Pero la convivencia trajo tensiones. Pablo reapareció, invitando a Carlos a un evento. Alejandro, inseguro, acusó a Carlos de infidelidad emocional. Estás eligiendo el activismo sobre nosotros. Carlos replicó, el activismo es parte de mí. Como tú lo eres. La discusión escaló. Recordando por qué rompieron. Alejandro salió a caminar por las calles nocturnas de Madrid, cuestionando si la libertad valía el dolor. Encontró consuelo en un grupo de apoyo, donde compartió su historia. Perdí mi familia por amor. Pero es amor si duele tanto. Las respuestas variaron. Pero una resonó, el amor verdadero requiere sacrificio. De vuelta. Reconciliado con Carlos. Planeaban el futuro. Pero una llamada anónima cambió todo, si no dejas el activismo. Tu familia sufrirá. Era una amenaza velada. Posiblemente de círculos conservadores. Alejandro sintió miedo real. ¿Hasta dónde llegaría el rechazo social? La amenaza anónima reverberó en la mente de Alejandro como un eco interminable. Compartió el mensaje con Carlos, quien lo tomó en serio. Debemos reportarlo a la policía, dijo. Pero Alejandro dudaba. ¿Y si es mi familia? No quiero escalar. Carlos insistió, el silencio nos debilita. Fueron a la comisaría en Chueca, el barrio gay de Madrid, donde un oficial comprensivo tomó nota. Casos como este son comunes, pero difíciles de probar. Saliendo, Alejandro vio carteles de orgullo, recordándole lo lejos que había llegado. Pero el miedo lo paralizaba, ¿valía la pena el riesgo? En el trabajo temporal que encontró en una cafetería, compañeros lo apoyaban. Pero clientes conservadores murmuraban. Un día, un hombre mayor lo reconoció de la foto en el periódico. Deberías avergonzarte, espetó. Alejandro replicó, el que debería avergonzarse es usted por su intolerancia. Ganó aplausos.
Pero perdió clientes. Carlos. Meanwhile, se involucraba más en el activismo, organizando talleres sobre salud mental en la comunidad LGBT. Esto me da propósito, le dijo a Alejandro. Pero Alejandro sentía resentimiento, el activismo consumía a Carlos, dejando poco tiempo para ellos. Una noche, Pablo visitó el apartamento para discutir un proyecto. Alejandro, celoso, se retiró temprano. Escuchó risas. Y la duda creció. Al día siguiente, confrontó a Carlos, ¿aún sientes algo por él? Carlos negó, fue un error pasajero. Te elijo a ti. Pero la semilla de la desconfianza germinó. Alejandro contactó a Elena en secreto. Hermana, ¿papá está detrás de las amenazas? Elena investigó, no lo creo. Pero hay amigos suyos que odian el cambio. Reveló que su madre estaba deprimida, culpando a Alejandro por la división familiar. La culpa lo invadió. Decidido a reconciliar, Alejandro visitó a sus padres. Su madre abrió ojos hinchados. Hijo, te extrañamos. Don Rafael estaba en el salón. Más delgado. Envejecido. Si has venido a disculparte. Escúchame. Pero Alejandro habló primero, no me disculpo por ser quien soy. Solo quiero que me acepten. Su padre relató su propia juventud, creció en la España franquista, donde la diferencia era peligrosa. Tengo miedo por ti. No odio. Fue un atisbo de vulnerabilidad. Alejandro compartió su dolor, tu miedo me ha herido más que nada. Lágrimas fluyeron. Y por primera vez, se abrazaron. No era resolución, pero un comienzo. Sin embargo, la paz duró poco. Carlos recibió una oferta para exponer en Barcelona, pero implicaba meses alejado. Es mi sueño, dijo. Alejandro sintió abandono. ¿Y nosotros? Discutieron ferozmente, siempre eliges tu mundo sobre el mío. Carlos replicó, mi mundo es el tuyo ahora. ¿O sigues atado al pasado? Alejandro, herido, dijo palabras hirientes, tal vez romper fue lo correcto. Carlos se fue, dejando a Alejandro solo con sus demonios. En la soledad, Alejandro reflexionó sobre sus elecciones. Se unió a un grupo de terapia, donde conoció a otros en situaciones similares. Un hombre mayor compartió, perdí a mi familia, pero gané libertad. El precio es alto, pero vale. Inspirado, Alejandro escribió una carta a Carlos, te amo. Pero necesito espacio para crecer. La envió, sintiendo liberación y pérdida. Mientras la amenaza anónima escaló, un paquete con fotos íntimas llegó al buzón. ¿Quién hace esto? Se preguntó. Investigando con Elena, descubrieron que era un ex socio de su padre, motivado por rencor empresarial y homofobia. Lo denunciaron, y el hombre fue arrestado. El alivio fue temporal. Su padre, enterado, lo llamó, hijo. Lamento no haberte protegido. Era un paso hacia la reconciliación. Alejandro asistió a una cena familiar, tensa pero honesta. Su madre preguntó sobre Carlos, si te hace feliz.
Tal vez. Don Rafael gruñó. Pero no objetó. Alejandro sintió esperanza. Pero al volver, encontró el apartamento vacío. Carlos había aceptado la oferta en Barcelona. Una nota: necesito tiempo. ¿Te quiero? El dolor fue agudo. Como una traición. ¿Había sacrificado todo por nada? Alejandro se sumergió en el activismo para llenar el vacío. Organizó eventos. Habló en foros sobre presiones familiares. Ganó amigos. Propósito. Pero el corazón dolía. Meses después. En el Orgullo de Madrid. Vio a Carlos en la multitud. Se acercaron. Ojos llenos de emociones. He crecido, dijo Carlos. Yo también, respondió Alejandro. Se besaron bajo banderas arcoíris. Pero la duda persistía: ¿podían reconstruir? Los meses siguientes fueron un torbellino de emociones para Alejandro. Con Carlos de vuelta en Madrid tras su exposición exitosa en Barcelona, intentaron reconstruir su relación. Paseos por el Parque del Oeste. Cenas en terrazas de Lavapiés. Momentos de intimidad que recordaban los inicios. Pero las cicatrices permanecían. Alejandro cuestionaba cada ausencia de Carlos: ¿estás con Pablo? Carlos. Paciente al principio. Se frustraba: la confianza se gana. Pero tú no la das. Las discusiones se volvieron frecuentes. Revelando matices de sus personalidades, Alejandro, moldeado por el miedo familiar, buscaba seguridad. Carlos, forjado en la lucha, anhelaba libertad. La familia de Alejandro evolucionaba lentamente. Su madre lo visitaba, trayendo comida casera y preguntas cautelosas sobre su vida. Cuéntame de Carlos, decía, intentando entender. Don Rafael, aunque distante, envió un cheque para el gastos. Un gesto de reconciliación. Elena se convirtió en aliada firme, uniéndose a eventos LGBT. Pero en una reunión familiar, el pasado resurgió. Un tío conservador comentó despectivamente sobre modas modernas. Alejandro explotó: no es moda. Es mi vida. Su padre lo defendió por primera vez: basta. ¿Es mi hijo? Fue un triunfo pequeño, pero significativo. Sin embargo, la sociedad no era tan indulgente. En la universidad, Alejandro enfrentó acoso sutil, notas anónimas, exclusión en grupos. Perdió amigos de infancia, pero ganó otros en la comunidad. Carlos lo animaba: el rechazo filtra a los verdaderos. Juntos, organizaron un taller sobre identidad en tiempos de cambio. Durante una sesión, un joven compartió una historia similar a la de Alejandro: ruptura por presión familiar. Elegí la familia, pero me arrepiento. Alejandro aconsejó: elige tu verdad. El precio duele, pero la mentira mata. La tensión culminó en una crisis. Carlos recibió una oferta internacional: exponer en Nueva York. Es mi gran oportunidad, dijo. Alejandro sintió pánico: ¿me dejas de nuevo? Carlos replicó: no te dejo. Te invito a venir. Pero Alejandro, atado a sus estudios y familia, dudó. No puedo abandonar todo. La discusión escaló a gritos: siempre priorizas tu carrera sobre nosotros. Carlos, herido, confesó:
Durante nuestra separación, Pablo me hizo sentir valorado. Tú me hiciste sentir escondido. Alejandro sintió como un puñal, ¿me culpas? Carlos negó, no. Pero necesitamos honestidad. Esa noche, Alejandro caminó solo por la Gran Vía. Luces neón reflejando su confusión. Recordó la carta inicial. Como un secreto desató todo. ¿Había valido la pena? En un bar. Encontró a Pablo por casualidad. Carlos te ama, dijo Pablo. Pero necesita a alguien que luche a su lado. No detrás. Las palabras dolieron. Pero iluminaron, Alejandro había crecido. Pero aún temía el sacrificio total. De vuelta. Encontró a Carlos empacando. Me voy solo, dijo. Alejandro suplicó, no. Vayamos juntos. Pero Carlos sacudió la cabeza, necesitas resolver tu mundo primero. Se despidieron con un beso amargo, prometiendo no cerrar puertas. Solo de nuevo. Alejandro se enfocó en sí mismo. Terminó sus estudios. Encontró trabajo en una ONG de derechos LGBT. Su familia lo apoyó más, don Rafael asistió a una charla suya, aplaudiendo al final. Estoy orgulloso. Hijo. La reconciliación fue lenta. ¿Pero real? Meses después, Carlos volvió de Nueva York. Exitoso pero cambiado. Se reencontraron en el aeropuerto. He pensado en ti cada día, dijo Carlos. Alejandro sonrió, yo también. ¿Intentamos de nuevo? Asintieron, sabiendo que el camino sería arduo. La vida continuó con altibajos. Alejandro enfrentó una última prueba, un debate público sobre matrimonio igualitario, donde defendió su posición contra opositores conservadores. Ganó aplausos, pero recibió amenazas en redes. Carlos estuvo a su lado, protegiéndolo. Juntos, navegaron las aguas turbulentas de amor, sociedad y familia. Alejandro reflexionó, las decisiones habían costado caro amistades, seguridad, paz, pero trajeron autenticidad. Al final, mirando el atardecer madrileño, Alejandro se preguntó, ¿es correcto sacrificar la familia por el amor propio? ¿O el amor propio siempre incluye luchar por cambiar a la familia?